Bueno, seguimos conversando sobre la situación creada por las revelaciones en torno a la actividad que desempeñaba el asesor presidencial Carlos Moreno en materia de salud pública, y para eso hemos invitado a Luis Benavente, director de Vox Populi, y a Juan de la Puente, periodista, abogado y columnista del diario La República. Buenos días, señor Benavente. ¿Qué conclusiones iniciales saca usted de lo que ha escuchado a estos dos congresistas esta mañana, uno de Fuerza Popular y el otro del Frente Amplio? A ver, creo que hay un punto que señalaba Patricia hace un momento, lo pondría en estas palabras, la falta de horizonte de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Cuando el tema está en que se demoraron 2 o 3 días, que me parece un tiempo mínimo, no creo que eso sea un problema de fondo, más aún cuando el mismo partido del señor Becerril, que ha dado ese punto de vista, no tuvo esa celeridad para separar a Joaquín Ramírez en momentos de campaña con una acusación tal vez más grave que esta, ¿no? Entonces hay además un tema de coherencia o de falta de coherencia ahí. Bueno, yo creo que es un tiempo corto, pero entonces la Comisión de Fiscalización no está viendo el fondo de los temas, ¿no? Acá hay un tema de fondo o varios temas de fondo. Uno es el hecho del tema de los asesores, cómo llegan, por qué llegan, si son escaneados o no, si son revisados, etcétera, ¿no? Y eso de acá tendría que dar una luz de alerta, y yo creo que el gobierno, que ha manejado bien el tema, me parece que ha manejado bien el tema hasta ahora y lo seguirá manejando bien por las muestras que ha dado. Lo complicado que es manejar una crisis de esta naturaleza, ¿no? Siempre te va a golpear, ¿no? Sí, claro, pero Zavala salió rápido, tomó distancias inmediatamente, hizo lo que debía hacer y luego judicializó, hizo la denuncia de ese asesor ante las instancias del Poder Judicial correspondientes, a la Fiscalía, etcétera, ¿no? Eso estuvo muy bien, ¿no? Pero eso acá también nos debe llevar a que, por ejemplo, el gobierno debería publicar toda la relación de asesores de la presidencia y de todos los ministerios inmediatamente. De tal manera que estén ante la opinión pública, ante la prensa, y que, bueno, pues todo el mundo saque los escáneres y comiencen a investigar a todos esos personajes para ver si hay otros por ahí sentenciados, requisitoriados, con antecedentes, para que ya salgan, ¿no? El gran tema del Perú es la lucha contra la corrupción. Creo que ese gobierno ha comenzado bien en ese tema, pero es un tema que exige un fierro a fondo muy fuerte, ¿no? La corrupción tiene unas ramificaciones increíbles, una gran coladera con miles de agujeros, donde estos morenos se reproducen y multiplican en todo el país, desde la presidencia hasta el último pueblito con 400 o 600 votantes. Resulta como un poco imperdonable, vamos a decirlo con todas sus letras, porque todos sabemos que hay gente que se rucha, que te habla mal de fulano para que no lo contrates, pero en este caso había una sentencia firme y había varias investigaciones relacionadas con negociaciones incompatibles con el Estado. Es decir, no eran rumores. Había para mostrar una sentencia del Poder Judicial en la que este señor era encontrado culpable. Entonces, demasiado... No se te puede pasar, ¿no es cierto? Un elefante de esa todo el mundo sabe que la selección de personal es algo muy crítico, ¿no? Y hoy en día tenemos mucho más información que en el pasado, información mucho más a la mano. Pero por otro lado también hay que decir que hay muchísimo asesor, todo en la política se da a un ritmo demasiado rápido, la probabilidad de que esto ocurra va a existir aún, creo yo, en las democracias más transparentes del mundo. Aparte de que estos personajes pues se visten de muy encantadores, muy sabelotodos, muy de resolver problemas, y se venden muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es la instancia pública que debió filtrar y que aparentemente no lo hizo? Me parece que debe ser la misma Presidencia de la República, ¿no? Debe una Secretaría General que debe estar al tanto de todas estas cosas, ¿no? Y además ahí tienen una gerencia de recursos humanos. Y bueno, si bien es cierto que son decisiones políticas, también hay instancias administrativas que deben ser activadas, que deben funcionar, ¿no? La prensa siempre cumple su rol y a menudo anda descubriendo ese tipo de personajes. Gran favor que le hacen al Estado y al gobierno, finalmente. Yo creo que lo que ha ocurrido es muy bueno. Quiero ver las cosas muy positivamente. Es muy bueno en el sentido que se sacarán lecciones positivas. Sí, y aparte que pondré en alerta a la misma presidencia, a todos los ministerios, y imagino que en ese momento las altas direcciones de todo el gobierno, igualmente en las regiones y en muchos municipios, estarán escaneando a estos personajes que estarán por ahí dando vueltas y haciendo de las suyas también, ¿no? Creo que eso es muy bueno. ¿Comparte el optimismo, Juan de la Puente? De algún modo sí, porque yo creo que a pesar de lo indignante y trágico de esto y motiva digamos, estos comentarios que tenemos, habría que agradecer que esto pase a los inicios del gobierno y que sea una lección que hay que aquilatar rápidamente. Desde ese punto de vista yo diría gracias Moreno, porque está poniendo sobre la mesa un conjunto de elementos que para el Perú como Estado, como comunidad, debería ser encarado. A mí me parece que esta es una crisis
que está abierta, está en proceso. Me parece que no hay cómo cerrarla, porque además tiene una narrativa muy propia, con todos los elementos de una novela política, un hombre malo, ¿no?, que se quiere robar la plata de los pobres, un Estado débil, un funcionario además que tiene una absoluta discrecionalidad. Creo que la mina es él, Moreno, ¿no? Porque nos permite de allí sacar muchísima información y para... después de Moreno, cualquier acto de corrupción que se le pase a este gobierno ya va a ser más imperdonable, ¿no? No. Tenemos que hacer una pausa, Juan. Yo le rogaría que retenga esa reflexión y que hagamos algunas conclusiones también sobre la reforma de la salud, que recordemos es uno de los 5 ejes sobre los cuales se ha pedido facultades delegadas. 8:31, hacemos una pausa y regresamos con el caso Moreno y sus ramificaciones. Ocho y 37 minutos, seguimos conversando con los analistas Luis Benavente y Juan de la Puente sobre lo que se ha llamado el Moreno Gates o el escándalo de los Moreno Audios y cuál es la repercusión que va a tener en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Juan, tenías una teoría interesante. Le tenemos que agradecer a Moreno que esto haya pasado pronto porque ponen alerta al Estado y para que se defienda de este tipo de personajes. Pero comentábamos en la pausa algo especial, y es: Moreno no es el único, y uno siente que está escuchando una de las tantas voces similares que están enquistadas en el Estado. Así es, gente que además llega al Estado a lucrar, llega no en favor, pensando en el servicio público. Mi impresión es que de los cargos de confianza, que en el Perú deben ser de 5 a 6.000, por lo menos 2.000 deben ser de este tipo de asesores. No todos son como Moreno, pero evidentemente hay gente que está llegando en con esos planes. Y a mí me parece que es una crisis abierta que no puede ser cerrada porque debería ser encarada en su totalidad. Y la totalidad es el estado de la salud en el Perú. Es decir, esta crisis de la prestación del servicio de salud. Es curioso porque en esta crisis no ha dicho ninguna palabra su salud, que es la Superintendencia de Salud, que debería ser la primera en informar, en decir, y es una institución muy venida menos, que hasta el año pasado o hasta julio de este año había sido tomada prácticamente por los controlados. Tomaron esta institución. Otro día, Juan, solo para graficar un poco la gravedad de lo que estás diciendo, me llamaron de su salud para preguntarme sobre el caso de un chico que había muerto en un hospital en Piura. El caso había ocurrido hacía 5 días y querían que yo les diera información sobre algo que ellos no tenían idea porque yo había puesto un tuit. Yo decía, pero vamos, señorita, si su fuente es mi tuit y no tiene usted claro lo que ha pasado, entonces, ¿para qué están? ¿No? Entonces, yo he escuchado ayer aquí a la ministra y es la primera vez en 60 días que ella ha planteado un horizonte programático. Ella no dice la palabra reforma, porque yo entiendo que en el sector de salud hubo una reforma con la ministra Midori Javić, que no sé qué final va a tener, y ha hablado de una reingeniería en el sector. Y eso tiene que ver, para empezar, y tiene que ver con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la relación entre los grandes poderes económicos privados con el gobierno en materia de salud. Me refiero a las clínicas, a la tercerización, me refiero a cómo en este proceso compañías de seguros termina comprando clínicas, o sea, cómo el Estado termina siendo clínicas, laboratorios y farmacias. Y la cadena que termina precios, medicinas, medicamentos. Acá hay un paquete grande. A mí me parece que el Congreso debería tomar este paquete grande de la situación de la salud. Hay información, hay una web llamada Ojo Público que en los últimos meses ha ido difundiendo información, y en ese sentido yo digo gracias Moreno en la medida en que se ha puesto sobre la mesa un asunto que los peruanos no hemos discutido en la campaña electoral, y es la prestación de los servicios de salud. Tenemos más de 11 millones de asegurados en salud, tenemos 17 en el CIS, tenemos 2 millones de peruanos que se atienden por seguros privados, y tenemos los seguros de las Fuerzas Armadas y la policía. A mí me parece que esto es una gran oportunidad y el gobierno sí podría cerrar esta crisis si junto a estas medidas que se han dicho aquí, correctivos en materia de lucha anticorrupción, ponen sobre la mesa el problema de la salud en el Perú ahora. Señor Benavente. Bueno, hay un conjunto de temas en relación a
a la salud. Creo que es muy poco lo que se ha avanzado en estos años en el tema. Creo que habría que hablar de una reforma del sistema de salud en el país con todas sus letras. Que es la propuesta del plan de gobierno de PPK, hacia una integración con una sola tarjeta, se nos dijo, uno podía ir a cualquiera de los 4 regímenes de hospitales, ¿no? Y a esos regímenes también se suman los servicios de salud municipales que abundan en muchos distritos y provincias del país, tipo hospitales de solidaridad que sean parroquiales también, las postas del Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Salud, en fin, ¿no? Y hay recursos que están muy desproporcionados. El Salud tiene más o menos 10.000 millones de soles anuales, está entre las 3 o 4 empresas que más facturan en el país, ¿no? Y allí, claro, está el tema de la tercerización, las APP, inversiones públicas-privadas, negocios privados, etcétera, ¿no? Y el desajuste, el desbalance que hay en los servicios de salud. Con la salud pasa lo mismo o peor que con la educación, que hay una educación de muy buena calidad y una educación de muy mala calidad. Igual con salud, hay una salud en el Perú de muy buena calidad, demasiado elitista, y una salud de muy mala calidad que es mayoritaria, o simplemente la falta de acceso a esa salud de muy mala calidad, ¿no? Creo que en esa revolución social que pretende hacer o conducir o liderar PPK, el tema de salud que él ya había planteado es un tema crítico, va muy vinculado a saneamiento, que es otro tema contingente, pero que tiene que ver con la salud, porque evidentemente si no hay saneamiento, si no hay agua, desagüe, pues evidentemente habrá mucho virus, mucha infección y mucha falta de salud. Está claro que esta crisis golpea en uno de los objetivos más grandes de este gobierno, y eso sí es preocupante. En eso no hay nada que agradecerle a Moreno, porque PPK está jalándose las mechas, ¿sabes, Juan? Bueno, en la parte de la corrupción sí, porque además el gobierno ha tenido una narrativa anticorrupción en los últimos 60 días, pero hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, no solo en este gobierno, los anteriores también, se usa muy poco el mecanismo de la transparencia de las agendas, ¿no? Se suponía que las agendas tienen que ser al día, es decir, que una persona entra a la página web de, por ejemplo, del Palacio de Gobierno y debe saber con quién se van a reunir hoy día los asesores del presidente, el presidente y los funcionarios, igual en los ministerios. Una segunda cosa que nosotros no tenemos en el Estado peruano, no solo en el gobierno, sino en el Congreso y otras instituciones, un registro de intereses privados, de manera que se sepa qué persona viene, de dónde, qué intereses tiene. Y tal vez las reuniones de este tipo deberían hacerse públicas y grabarlas y que cualquiera las pueda consultar para que no sean negocios. Digamos, ¿no? Pero no hay nada que ocultar, ¿no? Digamos, este asunto de los intereses deben ser manejados. Muy bien, Juan. Y bueno, y Transparencia tiene, aquí terminó, una propuesta de mejorar, digamos, la gestión de intereses, una de sus 32 propuestas, ¿no? Transparencia lista. Muchas gracias, Juan Fuentes y Luis Benavente. Tenemos que hacer una breve pausa y nos vamos después al caso de Venezuela, donde también están pasando cosas bastante discutibles. Pausa y regresamos.